esta mujer lanza un cubo de agua sobre una niña. Entonces entra corriendo en casa y le dice a su hijo que se prepare rápido, porque viene su mujer. Desesperado, el hijo se levanta, no podía imaginar que su mujer llegaría a casa tan rápido. Corre al armario y coge una Biblia, entregándosela a su ama para que la disfrace. El ama le agradece su ayuda, pero acaba comentando que está cansada de ser la otra. La madre no sabe por qué su hijo se queda con su molesta esposa, y que ya debería haberla dejado para quedarse con su amante. Desde el principio dejó claro a su hijo que quería a la amante como nuera. Cuando su mujer entra en casa, el marido no tarda en preguntarle qué ha pasado, ya que está toda mojada. Ella le cuenta que llegó pronto del trabajo y su madre le tiró un cubo de agua encima, así que está mojada de pies a cabeza. A pesar de todo, compró un regalo para su suegra y cree que le gustará. Pero antes de dirigirse hacia su suegra, su marido la interrumpe, alegando que no puede estorbar ya que su madre se encuentra en un momento de oración con su amiga. Mientras la madre está en el sofá con la amante de su hijo, deseando que se vaya de su casa de una vez. La esposa parece bastante abatida después de eso. El marido cambia de tema, sugiriendo que pueden preparar la comida, para poder invitar a la amiga de su madre a comer con ellos. Más tarde, la esposa elogia la comida de su marido y se disculpa por no haber ayudado, porque estaba muy cansada del trabajo. Él le responde que lo comprende, porque sabe que las cosas no son fáciles para ella. Cambiando de tema, la mujer le pide a su marido que le traiga un poco de sandía, porque la fruta está un poco lejos y no puede alcanzarla desde donde está. Mientras tanto, la madre y su amante aparecen en la cocina al mismo tiempo, y la madre ya empieza a interrumpir lo que está haciendo el hijo. Ella le dice que pare, porque según ella, no es función de un hombre servir a su mujer. El hijo intenta explicar a su madre que la fruta estaba lejos, por lo que solo intentaba ayudar a su mujer, que no le cuesta nada hacer esto, porque es su mujer. Pero la madre sigue sin aceptar, alegando que la mujer debe servir a su marido, que además de no hacer nada en la casa, sigue necesitando que su marido la sirva. La nuera acaba disculpándose, justificando que su trabajo es muy ajetreado, que cuando llega a casa no tiene tiempo ni de comer bien, porque tiene que volver al trabajo, pero aún así se disculpa. La suegra dice que no sabe por qué trabaja, porque su papel está dentro de casa sirviendo a su marido, que es su hijo. Se queja de que muchos hombres lo hacen, que trabajan en la calle y aún así se las apañan para hacer cosas en casa, queriendo echar en cara que su nuera no lo hace. Y le pregunta si su suegra sabe dónde trabaja, pero su suegra dice que no le importa. Luego dice que ojalá la otra mujer fuera su nuera, y llama inútil a su actual nuera. Se queja del estado de su hijo y de su ropa, afirmando que ni siquiera parece que tenga mujer en casa. La esposa responde a la suegra que encontrará la manera de sacar tiempo para poder cuidar de su marido, lavar y planchar su ropa, en lo que puede estar segura de que pondrá más empeño. La suegra ignora totalmente las frases de su nuera, invitando a sentarse a la amante de su marido y alegando que la inútil de su nuera ni siquiera tiene capacidad para invitar a alguien a sentarse a la mesa. Se queja de que su nuera ni siquiera es lo bastante buena como para ceder un sitio en la mesa a las visitas. Luego se pregunta dónde está su plato y le pregunta a su marido qué hace con esa mujer, afirmando que es una inútil que ni siquiera vale para servirle en la mesa. Y la nuera le explica con toda paciencia, que como el tiempo se le echa encima, los dos ya han almorzado y solo estaban con los platos de postre. Luego se enfrenta a su propio hijo, que quiere saber si la comida es comestible y sabrosa. La esposa responde entonces que fue su marido quien hizo la comida. La suegra tampoco desaprovecha la ocasión para criticar a su nuera, alegando que al menos no puede hacer la comida para su hijo, que ni siquiera puede cuidar de él, llamándola inútil. Se pregunta si la mano de su nuera caerá, si al menos cocinará para su propio marido, si al menos cuidará de él. Rápidamente, la mujer comienza a secarse las lágrimas, sin querer molestar a nadie. En otro momento, la esposa llama a su marido para que se siente a su lado, alegando que necesitan hablar. Se pregunta qué ha pasado. Y ella comenta que estaba mirando unos papeles pintados, así que cambian el de su habitación. El marido dice que no pasa nada, que va a hablar con su madre y luego le dará una respuesta a su mujer. Ella no entiende por qué tiene que pedir permiso a su madre, ya que es su dormitorio como pareja. Explica que es la casa de su madre, por lo que necesita su permiso para hacer cualquier cambio. La mujer no se lo puede creer porque su suegra la maltrata, la agrede con palabras y gestos,
y su marido sigue queriendo hablar con ella sobre la decoración de su habitación. El marido argumenta que su madre solo quiere su bien, y que su mujer no lo entiende. Y la esposa se pregunta si él quiere decir que ella quiere hacerle daño. Él lo niega, alegando que solo lo dijo porque piensa que su madre podría ser mejor en su trabajo, ya que se pasa todo el día en casa. Su mujer no soporta más esta situación, su madre la maltrata, dice que cocina mal, critica todo lo que hace, y su marido actúa de todas formas, como si estuviera bien como está. Se queja de que no abra la boca para defender a su propia mujer. Trabaja tanto, se esfuerza tanto y corre detrás de las cosas, pero no parece ser suficiente para su suegra. El marido dice entonces que parece que su mujer solo trabaja, que solo hay trabajo para ella. Y ella argumenta que él tampoco lo entiende, porque todo lo que hace lo hace pensando en él. Y el hombre dice que no lo parece, porque parece que ella quiere más a su trabajo que a él. La mujer se queja de que su madre la hace sentir fatal, y el marido piensa que su mujer debería seguir los consejos de su madre. Otro día, los dos amantes están juntos, cuando la mujer le pregunta si está seguro de que su esposa no llegará en ese momento. Él responde que está seguro, que su mujer está en el trabajo y vuelve a besar a su amante. Sin embargo, la esposa llega a casa segundos después y descubre que su marido la engaña. Está dolida, riñendo porque esto es lo que él hace, mientras ella está en el trabajo matándose, para que él esté en casa fingiendo. El marido llama a gritos a su madre, preguntándose por qué no le avisó. Y la esposa baja corriendo las escaleras, disculpándose porque se quedó dormida en su cama. Luego se dirige a su nuera, llamándola inútil y preguntándole por qué ha vuelto pronto a casa. Entonces la mujer acaba dándose cuenta de que todo estaba planeado, y ni siquiera se sorprende al darse cuenta de que su suegra está confabulada con toda esa inmundicia. La suegra se pregunta entonces si su nuera pensaba de verdad que iba a dejar que su hijo se quedara con ella, porque se merece algo mucho mejor. También echando en cara que una mujer que no da hijos, ni siquiera es una mujer de verdad. Y la nuera le echa en cara que ella siempre quiso ser madre, pero que es su marido el que no quiere tener hijos. Indignada, la madre pregunta al hijo si eso es realmente cierto, y él se limita a decir que ha estado pensando bien y que no quiere tener hijos por ahora. La nuera se enfrenta a su amante y le pregunta si no está arrepentida de haber arruinado a una familia. De hecho, no está arrepentida, al menos de conciencia o de carácter. La amante dice que no es culpa suya si no es la esposa que su marido necesita. Pero la mujer dice que no hace falta que le digan que se vaya, porque ya está harta, para ella es un circo. Y la señora solo se ríe, diciendo que ya se le ha hecho tarde. Algún tiempo después, la actual esposa ha preparado tostadas para su marido, y está contenta, afirmando que le encantará todo. Pero la suegra entra en la cocina y le llama la atención al verlo, preguntándole si está intentando matar a su hijo. La mujer explica que lo hace como se lo pidió su marido, porque él dijo que le gustaban las tostadas, y eso es lo que hizo. La suegra dice que no sabe quién es peor, si la actual esposa o la exesposa de su hijo. Entonces, el hombre entra en la cocina, preguntándose qué está pasando allí, porque estaba escuchando desde fuera. Su mujer hizo el brindis como él le pidió, y su madre se está metiendo con ella. Y el hombre les dice que se sienten y coman, porque es mejor que discutir. Le da un mordisco a la tostada y dice que está deliciosa. Pero su madre se pelea con él por comerlo porque es alérgico al orégano. Pero el hijo le pide que se tranquilice, porque él solo quería complacer a su madre, porque su madre siempre tenía que quitar el orégano. Después, la mujer llama a su marido y éste le pregunta qué ha pasado, ya que no tiene buen aspecto. Afirma que es un asunto muy complicado, porque cree que su madre le está haciendo lo mismo que le hacía a la exmujer de su marido. Y él no entiende de qué está hablando. Pero la esposa sigue explicando que su madre siempre la ataca, diciendo que es una inútil y que no hace nada, que siempre oye cosas horribles de ella. Sin embargo, el marido no la cree, alegando que su madre sería incapaz de tratar mal a alguien. La mujer se sorprende de que su marido no la crea, ya que la madre llegó a hablar mal de su propio hijo. Él no la cree, alegando que su mujer solo intenta ponerle en contra de su madre. Se queja de que, incluso después de todo lo que ha dicho, su marido sigue creyendo en su madre. Unos meses más tarde, la esposa está inmóvil hablando por el móvil, cuando llega la suegra y empieza a quejarse, alegando que no sabe cómo su hijo puede soportar a su propia mujer.
Dice que han pasado muchos meses y sigue sin valer nada como exmujer de su marido. Pero la nuera no se rinde y dice que no aceptará que la traten así. Y cuando el hijo vuelve a casa, oye a su madre llamarle inútil, afirmando que no sirve para nada, que ni siquiera vale para elegir esposa. Que ha elegido 2 esposas inútiles, y la madre no sabe dónde acabará su hijo de esta manera. La nuera le dice a la suegra que comprenda que ella es la mujer a la que ama su hijo. Pero la suegra desprecia su discurso, diciendo que el hijo puede encontrar una mujer como ella en cualquier esquina. Pero el hombre acaba entrando en la habitación, preguntándose qué está pasando allí. Su madre cambia inmediatamente de expresión y echa la culpa a su mujer, diciendo que la maltrataba y hablaba mal de ella. Pero el hijo le dice a su madre que deje de ser cínica, porque ha oído a su propia madre hablar mal de él. Dice que su mujer se casó con él y que no puede aceptar lo que su madre le está haciendo, incluso porque es su madre, y no es la madre de su esposa. Así que no aceptará que su madre trate así a su mujer, y más en su casa. Cierra la verja, dejando a su madre fuera, alegando que ya no le importa y que, por tanto, su madre debe olvidarle.